¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen moldear la realidad a su favor, mientras que otras siguen atrapadas en el mismo ciclo de limitaciones? La verdad es que existe un conocimiento antiguo, mantenido en secreto por los grandes realizadores de la historia. Un manual oculto que revela cómo la mente puede ser utilizada para reescribir el propio destino. No estamos hablando de motivación vacía ni de pensamiento positivo superficial, sino de una estructura precisa que pocos conocen, y aún menos aplican correctamente. Lo más intrigante es que este conocimiento siempre ha estado ante tus ojos, disfrazado en el día a día. Todo lo que piensas, sientes y dices no es solo un reflejo de la realidad, sino un molde que define lo que está por venir. ¿Y si pudieras aprender a manipular esta energía de forma consciente? Si pudieras atraer oportunidades, abrir caminos y transformar tu vida sin depender de factores externos? La respuesta a esto está en los próximos minutos de este vídeo. Pero un aviso, después de que comprendas esta verdad, no habrá más excusas. Tendrás en tus manos un poder que puede alterar tu trayectoria para siempre. La única pregunta es, ¿estás listo para acceder a este conocimiento oculto y aplicarlo de manera práctica? Porque una vez que entiendes cómo funciona esta fuerza, no hay vuelta atrás. La realidad percibida es solo un fragmento de un universo mucho más vasto. Lo que los ojos captan es una fracción limitada de lo que realmente existe. Al igual que un escultor moldea el barro, la conciencia humana tiene el poder de moldear la realidad a su alrededor. Sin embargo, pocos comprenden que la vida no responde solo a las acciones físicas, sino también a los patrones mentales que sostienen cada elección. El gran error de las masas es creer que el azar rige los acontecimientos, cuando, en realidad, todo está siendo moldeado en los bastidores de la mente. A lo largo de la historia, mentes brillantes entendieron esta dinámica y la utilizaron para crear realidades extraordinarias. Nikola Tesla, por ejemplo, visualizaba mentalmente sus invenciones funcionando incluso antes de construirlas. Walt Disney no solo soñaba, sino que veía con claridad los parques que aún no existían en el mundo físico. Estas mentes no eran privilegiadas, sino que aplicaban un principio: el mundo visible es solo un reflejo de un modelo invisible que puede ser ajustado según la claridad y la intención de quien lo moldea. Quien ignora este principio vive reaccionando a lo que sucede, como un barco sin timón siendo arrastrado por la corriente. Pero quien lo comprende comienza a percibir que hay una estructura detrás de cada evento, una especie de manual oculto de la realidad. Para acceder a este conocimiento, es necesario ir más allá de lo que se enseñó en la escuela o en la rutina diaria. ¿El primer paso? Ajustar la forma en que se ve el propio poder sobre la realidad. Y esto nos lleva a una herramienta esencial para esta transformación. Los pensamientos no son solo reflexiones pasajeras, sino el molde inicial de la realidad. Todo lo que existe hoy, desde rascacielos hasta avances científicos, comenzó como una idea en la mente de alguien. La visualización eficaz no se trata solo de imaginar, sino de construir un modelo detallado en el pensamiento, involucrando todos los sentidos. Cuanto más real parezca en la mente, más poderosa será su influencia sobre el subconsciente. El cerebro no distingue entre imaginación y realidad, y ahí está la clave para transformar un deseo en algo tangible. Grandes atletas y empresarios utilizan esta técnica para alcanzar niveles excepcionales de rendimiento. Michael Phelps, antes de cada competencia, se veía nadando y ganando incluso antes de entrar en la piscina. De la misma manera, Steve Jobs proyectaba la experiencia del usuario antes de que cualquier producto de Apple fuera creado. Esta práctica no es mística, sino un método aplicado de manera sistemática. Quien desea resultados concretos debe entrenar la mente para visualizar detalles, sentir emociones y repetir esta experiencia mental hasta que la realidad responda a ese molde. Sin embargo, visualizar una idea sin una creencia firme es como plantar una semilla y nunca regarla. La repetición constante fortalece el impacto en el subconsciente, y la fe inquebrantable actúa como un imán que atrae circunstancias compatibles.
Cuando alguien realmente cree que su visión se convertirá en realidad, comienza a actuar de manera alineada con ese futuro, sin dudar. Pero, ¿qué sucede cuando la duda entra en el proceso? Esto nos lleva a una ley fundamental que gobierna todas las manifestaciones. El pensamiento no es algo abstracto e inofensivo. Tiene peso, vibración e influencia directa sobre lo que sucede en la realidad. Todo lo que una persona cree con convicción termina moldeando los acontecimientos a su alrededor. La ley de la atracción no opera por suerte o casualidad, sino por la certeza absoluta que alguien deposita en un resultado. La duda actúa como una grieta en un edificio, por pequeña que sea, compromete toda la estructura. Cuando una persona oscila entre creer y temer, sabotea sus propias creaciones. Las personas exitosas tienen algo en común, no solo creen, sino que actúan como si ya supieran que su visión se va a concretar. Un ejemplo clásico es Jim Carrey, quien, antes de la fama, escribió un cheque simbólico de $10 millones para sí mismo, con fecha para años después. Él llevaba ese cheque y visualizaba esa cantidad como si ya fuera suya. Años después, recibió un pago exactamente por esa cantidad. La certeza crea un campo de energía alrededor de un deseo, y esa energía atrae oportunidades, conexiones y circunstancias que moldean la realidad conforme al modelo mental. Por otro lado, aquellos que viven en la incertidumbre terminan atrayendo experiencias que refuerzan sus inseguridades. Quien teme fracasar, acaba rodeándose de situaciones que confirman ese miedo. La mente responde al comando dominante que recibe, y el universo refleja eso sin juicios. Por lo tanto, la cuestión no es solo pensar positivo, sino sentir y actuar como si el deseo ya estuviera garantizado. Sin embargo, es necesario entender que todo sigue un ritmo natural, y forzar resultados puede ser un error fatal. Todo en la vida sigue un ciclo, al igual que las estaciones del año. Hay un tiempo para sembrar, un tiempo para cultivar y un tiempo para cosechar. Sin embargo, la mayoría de las personas quiere saltar directamente a la cosecha, ignorando las fases esenciales del proceso. La impaciencia se convierte en un obstáculo invisible que impide que los deseos se materialicen. Cuando alguien se rinde demasiado pronto o comienza a dudar, interrumpe el flujo natural de la manifestación. Es como cavar la tierra repetidamente para ver si la semilla está creciendo, eso solo retrasa el proceso. Aquellos que comprenden este principio no se desesperan cuando los resultados no llegan de inmediato. Thomas Edison hizo más de 1000 intentos antes de crear la bombilla eléctrica. Sabía que la persistencia, cuando está alineada con un modelo mental sólido, siempre genera frutos. La clave no es solo insistir, sino mantener la confianza inquebrantable de que la realidad ya se está moldeando tras bastidores. Quien comprende esto trabaja en su objetivo con paciencia y determinación, sabiendo que cada acción correcta acerca el deseo un paso más a la concreción. Por eso, la verdadera persistencia no es forzar, sino fluir con el ritmo de la manifestación. Así como un río encuentra su camino hacia el océano sin resistencia, la mente debe mantenerse alineada con la certeza de que todo encajará en el momento justo. El secreto está en no abandonar el proceso antes de tiempo. Pero hay un último paso que define si un deseo se concreta o no, la identidad que la persona asume durante el proceso. No basta solo con visualizar o creer, es necesario vivir como si el deseo ya se hubiera concretado. Muchas personas fracasan porque esperan que la realidad cambie primero para luego sentirse diferentes. Pero el proceso funciona al revés, es el cambio interno el que moldea el mundo externo. Quien desea prosperidad debe pensar, hablar y actuar como alguien próspero, incluso antes de ver resultados materiales. La mente humana opera por coherencia, y cuando un estado interno es asumido con convicción, la realidad se ajusta para reflejar esa identidad. Los grandes realizadores de la historia siempre incorporaron esta clave final. Muhammad Ali, antes de convertirse en campeón mundial, ya se decía a sí mismo, soy el más grande. No esperó ganar para verse como tal,
fue esa identidad la que lo llevó a la victoria. Lo mismo ocurre con cualquier persona que desea transformar su vida. Quien quiere una relación saludable debe actuar como alguien que ya es amado y valorado. Quien busca éxito profesional debe posicionarse como alguien que ya lleva esa energía consigo. La realidad se dobla ante quien asume esa verdad internamente. Pero asumir esta identidad va más allá de un cambio de pensamiento, también involucra las palabras y las acciones. Alguien que dice, soy un perdedor, está literalmente moldeando esa realidad para sí mismo. Por eso, es esencial vigilar lo que se dice y cómo se actúa en el día a día. La forma en que una persona se ve es el mayor indicativo de lo que experimentará. Y cuando este cambio se hace de la manera correcta, la vida nunca será la misma. Ahora que conoces los secretos más ocultos de la energía mental, la gran pregunta es, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? La mayoría de las personas escucha verdades poderosas, se siente motivada por un momento y luego regresa a la misma rutina de siempre. Pero aquellos que realmente transforman sus vidas son los que ponen en práctica, los que deciden moldear su propia realidad de forma consciente. ¿Estás dispuesto a ser esa persona o vas a dejar que este conocimiento se escape? El poder ya está dentro de ti, esperando ser activado. Entonces, ¿cómo puedes empezar? Observa tus pensamientos, tus palabras y tus acciones a partir de ahora. ¿Reflejan la realidad que deseas crear o refuerzan las limitaciones del pasado? Tienes en tus manos el manual más secreto de la energía mental, y depende de ti usarlo. Entonces dime, ¿cuál será el primer cambio que vas a hacer aún hoy? Si este conocimiento tuvo sentido para ti, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí, seguirás descubriendo verdades que la mayoría desconoce. Pero recuerda, saber no es suficiente. La transformación ocurre para aquellos que se atreven a aplicar.